Osvaldo Álvarez Paz, abogado, exparlamentario, por 25 años en el Congreso de la República como diputado por el estado Zulia. Y bueno, para mí es un gran honor poder incorporarme a la celebración de los 100 años de nacimiento de un hombre tan importante en la vida democrática como lo fue Luis Herrera Campins, a quien tuve el honor de conocer en profundidad, de discutir mucho con él, incluso de tener algunos enfrentamientos, pero la vida nos llevó poco a poco a tener mucho más acercamiento. Me correspondió, entre otras actividades parlamentarias que yo tuve, ser jefe de la fracción parlamentaria de COPEI durante los 5 años de su gobierno. Y por supuesto ya teníamos una estupenda relación, una interesante relación en la dirección nacional del partido, pues yo venía de ser secretario juvenil nacional durante unos cuantos años, hasta 1968, cuando fui elegido como diputado. Recuerdo mucho que en el Congreso, la primera vez cuando yo asistí, el jefe de la fracción parlamentaria de COPEI era Luis Herrera, y él fue el primero que me asignó una intervención. Recuerdo mucho que me puse un poco nervioso porque yo, bueno, ni siquiera tenía 25 años, tenía 23, 24 años. Y como era diputado por el Zulia, entonces me tocaba sentarme por allá, por el costado, por donde estaban básicamente los del Grupo ARS de Acción Democrática, que constituían una fracción parlamentaria importante en ese momento. Y también algunos otros, como José Vicente Rangel, derivados de URD, que también cuando eso estaban allí cerca. Entonces, bueno, Luis me encomienda una intervención sorpresivamente en medio de un debate, y ahí ahí se empezó a profundizar, mejor dicho, la relación personal entre ambos. Incluso recuerdo que Luis me felicitó cuando terminó la sesión, y ahí empezó pues a marcar también mi vida parlamentaria. Me correspondió ser en ese primer periodo parlamentario presidente de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, porque el presidente era Hilarión Cardoso, ¿no? A quien Caldera nombró a los 2 años de haber estado allí, un gobernador del estado Zulia. Entonces me nombraron a mí presidente. Yo todavía no, bueno, era demasiado joven, y en la Comisión de Política Interior estaban todos los jefes políticos de la época. Estaba Luis Herrera, por supuesto, Pedro Pablo Aguilar, no estaba Carlos Andrés Pérez, no estaba Raúl Ramos Jiménez, no estaba Braulio Atardotti, me acuerdo mucho, estaba Gustavo Machado, no, bueno, Chihuberto Martínez, que no se me olvida nunca. Y así, pues, se fue desarrollando toda una vida, toda una historia muy cruzada, y en un alto porcentaje eso fue con el soporte y el apoyo de Luis Herrera. Pero las cosas en el partido se iban complicando cada vez más, y aparecían los grupos y los grupúsculos, ¿no? El herrero Pedro Pablismo, que marcó una época, y por supuesto el calderismo, que marcó otra época. Y en la juventud copellana, todavía los que veníamos de allí, habían los sellos, ¿no? De los avanzados, los astronautas y los araguatos, ¿no? Los astronautas eran la izquierda cristiana, los que estaban siempre más allá, ¿no? Entonces se decía que vivían en las nubes, ¿no? Y los astronautas estaban de moda en ese momento por el primer viaje a la Luna, ¿no? Los avanzados, que fueron los que inventaron la terminología, ¿no? Que supuestamente eran los progresistas y los cuartobates de la época, ¿no? Y los araguatos, que éramos nosotros. ¿Por qué los araguatos? Porque el araguato es un gorila pequeño, ¿no? Que no termina de desarrollarse. Éramos los calderistas, ¿te fijas? Y entonces nosotros nos dedicamos a reivindicar esa condición de araguato, ¿no? Y hacerla valer en nuestras ejecutorias y en nuestro trabajo, y en muchísimas cosas más. Pero fue una época que uno se pone nostálgico
cuando lo recuerda y uno empieza a entender de que también uno ya va para viejo también. Pero la vida es así. Y en esos años que me tocó ser jefe de la fracción parlamentaria en el gobierno de Luis Herrera, tuvimos que afrontar muchas coyunturas difíciles, muchas. Y yo tuve la fortuna de tener una relación muy estrecha con tres hombres que eran claves en el herrerismo y en su gobierno particularmente, como fueron Gonzalo García Bustillo, que era el ministro de la Secretaría, Luciano Valero, primero ministro de Agricultura y Cría, y después ministro del Interior, que había sido gobernador del estado de Barinas, y Pepe Montes de Oca, que había sido un ministro del Interior, y también nos conocíamos todos, ¿no? Pero con estos tres yo tuve una relación muy estrecha, sobre todo con Gonzalito y con Luciano Valero. Entonces, cuando había líos y cosas serias y tal, siempre terminábamos en la oficina de Gonzalo, en Miraflores, que era el ministro de la Secretaría, y bien que mal, a veces cuando las cosas se ponían agrias, las discusiones entre nosotros, se aparecía Luis Herrera, ¿no? Que estaba en Miraflores cuando eso, y abuenaban las cosas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas, asuntos inolvidables de aquellos tiempos. Ahí vivimos todo lo del famoso Viernes Negro, todo lo de los enfrentamientos en las convenciones del partido, las luchas por la Secretaría General, por obtener la mayoría en el Comité Nacional, en fin, 20.000 circunstancias, 20.000 cosas que tuvimos que de verdad asimilar. Yo tuve una escuela también en Copey que me enseñó mucho, ¿no? Que fue Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández para mí fue vamos a decirlo así, políticamente hablando, un padre sobreprotector, ¿no? Frente a aquellas cosas. Y, y además en mi familia nos formamos dentro de un pluralismo democrático increíble, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener dos padres y dos madres. Mi padre, Ángel María Álvarez Domínguez, ¿no? De Camaguán y criado en San Fernando, toda mi familia paterna, ¿no? Es de esa parte del Guárico y de esa parte de Apure, ¿no? Mi mamá, Hilda Paz Galarraga, hermana de Jesús Ángel Paz Galarraga, ¿no? Y fundadora de Acción Democrática también, ¿no? Y entonces mi papá era muy medinista, lo fue siempre porque fue un telegrafista del primer nivel, ¿no? Y conoció a mamá cuando lo nombraron jefe del telégrafo y teléfono de Venezuela en el Zulia, ¿no? Y ahí pasó por los puertos de Altagracia y se enamoró de mamá y bueno, se casaron y ahí vinimos todos nosotros. Él tiró la línea telegráfica de toda esa zona. Pero él era muy medinista. Y en mi casa, a pesar de estar él casado con una fundadora de Acción Democrática y hermana de Paz Larraga, ¿no? Cuando eso no había closet sino escaparates, ¿no? Él tenía en la puerta de su escaparate lo que le tocaba a él, una foto del general Isaías Medina Angarita, ¿no? Con un letrero que decía, la única camisa limpia que se ha puesto Venezuela. Entonces que yo era serio, pero en el fondo era una mamadera de gallo también, ¿no? Con relación a todas estas cosas. Y Fernando, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto. Él tenía una cama con la foto de Rómulo Betancourt y yo tenía en mi cama la foto de Rafael Caldera, ¿no? Y cuando llegaban los adecos importantes de la época, yo tenía que salir a dormir para la sala y los adecos dormían ahí. Y cuando llegaban los copellanos importantes de la época, que eran los de la juventud copellana, pues los grandotes llegaban a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, llegaba Hilarión, llegaba Eduardo, que eran los dirigentes juveniles de la época. Entonces Fernando, mi hermano, tenía que salir a dormir para la sala y ellos dormían ahí. Entonces, una familia muy, muy plural. Y eso me ayudó mucho en la relación con Luis Herrera, ¿no? Y creo que él lo entendía plenamente. Y me dio en muchos conflictos internos también, en momentos difíciles, soporte, ¿no? Para seguir adelante. Yo creo que Luis Herrera fue un gran hombre. Fue un hombre de estos que, y lo he dicho y creo que lo he escrito por ahí en alguna oportunidad. En todos estos años, en los 40 años de la democracia venezolana, hay dos nombres que todavía no han sido debidamente reivindicados
en cuanto a los presidentes. Uno fue Luis Herrera y el otro fue Raúl Leoni, que creo que también fue un gran hombre y un gran venezolano. Por supuesto, para no mencionar a Caldera y a Betancourt y a los demás, y al mismo Carlos Andrés, que todos tienen ¿no? sus altas y sus bajas. Pero estos dos personajes vale la pena reivindicarlos históricamente, recordar todo lo que hicieron, toda la obra, no solamente material, que también fue muy grande y muy importante, sino la obra humana, donde la relación humana, del pluralismo democrático, que realmente es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, a mí me ha encantado esta idea de que estemos haciendo cosas, ¿no? Para consagrar la memoria histórica de Luis Herrera y para que con motivo de sus 100 años de nacimiento podamos explicarle a las juventudes, a las nuevas generaciones que no conocieron ni vivieron nada de eso, todo lo que esa etapa significó, que no fue la única, pero sí fue una etapa sumamente importante. Así es que, bueno, la vida va diciendo y va marcando pautas y va señalando caminos. Y creo que es tiempo de reivindicar la figura de Luis Herrera Campín como un gran hombre, que lo fue. Excelente, colega. No, no, ya, yo quiero te quiero pedir algo. Ya, Un evento que sería importante que quede registrado en esa memoria histórica del país. Es un evento cuando fuiste coprotagonista con Gonzalo García Bustillo en el viaje que se realiza a La Habana, si tú quieres nombrarlo, que se realiza a La Habana por petición de Jimmy Carter. ¿No lo quieres hablar? no, no, si quiero, Ah, ok. pero no fue petición de Jimmy Carter, ¿No fue petición de Jimmy Carter? fue petición de Luis Herrera. Ok, ok. Yo estaba en Miraflores en esa época y bueno, me quedé con esa imagen porque creo que ese día hubo una llamada de Jimmy Carter a Luis Herrera y yo mismo, sin que nadie me lo pidiera, pegué la Cuando eso foto estaba todo el lío centroamericano en del su hito punto, centroamericano. Eso, especialmente lo de Nicaragua. exacto. ¿No? Eso es un evento ah, que tiene que conocerlo el país. Mm. Es un evento importantísimo. Eso es una misión de Estado que este, tiene que quedar en la mejor historia. Y estaba empezando el gobierno de Luis Claro, Herrera. empezando el gobierno. Entonces, mira, Sí. menos mal que lo mencionaste, ¿no? Arráncalo, perfil. Ok. En el libro mío que está circulando por ahí, yo he hecho un poco el cuento. No, pero resulta que estábamos en casa de Ivonne Ata, cuando ese ya era concejal y tal, y cumplía años, creo, ¿no? Y estábamos un grupo de dirigentes ahí, tal y qué sé yo. Y de pronto me llega Luis Herrera, para sorpresa mía, casi en la medianoche, después de las 10, 11 de la noche, y me dice: Osvaldo, ¿tú conoces a Fidel Castro? Y yo: ¿quién yo? No, no. ¿Por qué me lo pregunta, presidente? Entonces me dice: bueno, ¿y porque yo sí creía que tú lo conocías? Le digo: no sé. Pero tú estarías dispuesto a ir a La Habana y a conversar con él. Y le digo: ¿a conversar de qué, presidente? Y digo: bueno, tú sabes cómo está la situación en Nicaragua, ¿no? Que los sandinistas están a punto, ¿no?, de tomar Managua. Están a las puertas de Managua y tienen prácticamente acorralado y derrotado al ejército. Entonces, la idea es que Fidel les pida que aguanten porque el presidente va a renunciar. Va a renunciar y dentro de 2 días va a haber reunión de 3 días, la conferencia de la OEA, donde el presidente va a presentar su renuncia. Bueno, muy bien, pero eso sería para cuando, no sería para salir mañana. Mire, presidente, eso es una cosa muy delicada, ¿no? ¿Por qué no le pide usted a Gonzalo García Bustillo que sea él quien vaya? Aunque tiene a los efectos internacionales más jerarquía, el ministro de la Secretaría le puede exigir más cosas y tal y que sea. Digo: no, 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 la misión es para ti. Digo: bueno, pero yo puedo convencer a Gonzalito de que vaya. Bueno, habla con él. Si él quiere ir, pues irá también. Bueno,
Ya tenían todo arreglado, la entrevista iba a ser a las 4 de la tarde del día siguiente en La Habana, Cuba. Yo hablo con Gonzalo y empieza aquí el problema. ¿Y cómo nos vamos? ¿Y en qué nos vamos? O sea, teníamos que salir al otro día en la mañana. Entonces Zambrano Velasco, que era el canciller, me cita para las 9 de la mañana en su despacho para darme una información a todos estos efectos, ¿no? Y por supuesto, yo voy y cuando voy yo veo que Bill Luers, el embajador de los Estados Unidos, va saliendo de su despacho y nos saluda y yo entro, ¿no? Y me enseña un documento, lo que el embajador de los Estados Unidos le había entregado al canciller sobre un análisis de la situación y de la situación en Nicaragua y de los contras, un análisis completo de aquello, ¿no? Y lo vemos ahí, y bueno, me dice, bueno, llévatelo, tenlo a mano, ¿no? Porque ahí están explicadas pues muchas cosas y los intereses de los Estados Unidos están perfectamente definidos. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo Gonzalito y yo, y empieza a salir en qué avión nos vamos. Entonces, todos los aviones que en ese momento estaban disponibles para un viaje de estos, de ir y venir, no encontrábamos. Y se me ocurre a mí decirle, bueno, vamos a invitar a Rafael Tudela, ¿no? Que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Ajedrez, y el título lo logró en La Habana el año pasado, y allá en personaje y tal y qué sé yo, y además tiene un tronco avión. Ay, Dios mío. Llamamos, nos ponemos de acuerdo, no, nos vemos en el aeropuerto. El avión de Tudela echado a perder cuando íbamos a despegar. Y buscamos, inventamos otro. Bueno, total que salimos y nos atrasamos, porque cuando estábamos en el aeropuerto, en Maiquetía, vamos a salir de Maiquetía en un avión privado, a Gonzalito se le había quedado el pasaporte en Miraflores. No es que todo eso son cosas, uno se ríe ahorita, ¿no? Pero aquella angustia y la hora y tal y que sea. Total que lo mandamos a buscar, todos nos fuimos y Tudela se vino con nosotros. Llegamos allá como a las 5 o 6 de la tarde. Nos estaba esperando Raúl Roa, que era presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, y el canciller Isidoro Malmierca. No se me olvida nunca, porque nos hicimos buenos amigos, ¿no? En el aeropuerto salimos mandados porque íbamos atrasados. Llegamos al despacho de Fidel, primera vez, yo era primera vez que iba para La Habana. Y entramos y estaba Fidel, su gabinete ahí, y él dando zancada, fúrico. Y cuando entramos, dice, bueno, ¿cómo es esto? Desde las 4 de la tarde los estoy esperando. Entonces vengo yo y le digo, bueno, perdone, comandante, pero tuvimos un problema con el pasaporte del doctor García Bustillo, que no aparecía y eso nos retrasó y por eso estamos llegando tarde. ¿Y quién coño le dijo a ustedes? Pero sí, que para venir a esta misión necesitaban pasaporte. Entonces vino Gonzalito y le digo, bueno, comandante, muy bien, pero si la reunión va a ser en ese tono, nosotros nos vamos, tenemos el avión ahí esperando, nos vamos y ya está. Pero no es forma tampoco de conversarlo. Entonces, nos pasábamos, nos sentamos todos ahí y tal, y agarra un documento y me lo tira, ¿no? Lean ahí la posición de los Estados Unidos, totalmente contraria a los intereses de los sandinistas y de esto y de la revolución. Cuando yo veo, es el mismo documento que yo tenía. Que resulta que en los Estados Unidos, los embajadores habían repartido ese documento en todas las embajadas de América Latina, que era muy bueno, muy serio. Yo lo tengo por ahí guardado. Bueno, y total, que empezó aquella reunión dura, tensa, muy seria, pero nos fuimos poniendo de acuerdo, poco a poco. Entonces fue mejorando el ambiente. Total que terminamos hablando de béisbol. Con Fidel no era difícil eso. Y yo he sido un fanático del béisbol toda la vida, ¿no? Y ya cuando habíamos llegado al acuerdo, se había aparecido Raúl Castro vestido de militar con botas y todo, y le había dado la orden de que le ordenara a los sandinistas que esperaran la reunión de la OEA para la renuncia del presidente. Bueno, total que
empieza a irse todo el mundo y él nos pide a nosotros que nos esperemos un poquito. Se van todos, ya eran como las 3 de la mañana. Y entonces él sale, nos metemos ya a la oficina de él, propiamente ahí, sacó una botella de whisky y mandó a pedir hielo. Como yo sé que ustedes no son fanáticos del ron, y yo tampoco, vamos a tomar un whiskycito antes de irnos a dormir y bueno, y nos fuimos. Nosotros teníamos que salir a las 7 de la mañana para cuadrar un voto que hacía falta en la reunión de la OEA, que nos había dado instrucciones Zamorano Velasco, que pasáramos y habláramos. Y así lo hicimos, ¿no? Pero bueno, fueron todas esas cosas tan interesantes, ¿no? Que me llevó a conocer a Fidel primero, y después yo fui como 3 o 4 veces más en misiones, porque entonces se estableció la relación con Raúl Roa, con Isidoro Malmierca, con todo, con Barbarroja, ¿no? Con todos ellos. Y después me tocó la relación también por cuenta de Luis Herrera con Ronald Reagan, ¿no? Que también fue una misión secreta, ¿no? Encomendada también por Luis Herrera, con conocimiento de Aristide Calvani, total, ¿no? Quien siempre decía, mire, Waldo, no se le olvide que hay reuniones abiertas, reuniones discretas y reuniones secretas. ¿No? Las abiertas se pueden comentar sobre las discretas con discreción, y las secretas no puede enterarse nadie. ¿No? ¿Sí? Y tal, y uno dice, bueno, entonces fueron un momento importantísimo que contribuyeron mucho a mi formación y a mi relación internacional, que después como presidente de la Comisión de Política Exterior la desarrollé a plenitud. Y después en muchas otras cosas. Y en un altísimo porcentaje yo se lo debo a Luis Herrera Campins. Como también le debo a Rafael Caldera muchísimas cosas. Y a pesar de los pleitos que tuvimos al final, que después terminamos contentos y bien entendidos, y a Lorenzo Fernández, cuyo nombre yo tendré que estar revisando siempre, planteando siempre, porque significó mucho para mí en la vida. Así que bueno, así es. Bueno, significó un maestro, un profesor, por su rectitud en la vida. No era que él se pusiera a dar clases de ética ni de moral, no, le daba con su ejemplo. La vida de Luis Herrera es un testimonio moral, ¿no? Impresionante. Desde el punto de vista ético, fue impecable. Fíjense que por ese lado nadie lo ha atacado nunca, ni de corrupción, ni de nada por el estilo, ni absolutamente nada, a pesar de que en su gobierno hubo algunos hechos que sirvieron de escándalo y tal y qué sé yo, pero frente a los cuales él mantuvo siempre una posición muy recta, muy correcta. Y tanto en los pleitos internos del partido, ¿no? Como en su ejercicio, no tanto como parlamentario como presidente de la República, fue un ejemplo para todos nosotros. Y yo, repasando la vida vivida, como se diría, me siento muy orgulloso de haber tenido una relación difícil y fácil, en el fondo, porque lográbamos entendernos con relativa facilidad. Yo desde que Ronald Reagan fue electo presidente de los Estados Unidos, lo seguía, a pesar de que no lo conocía. No, la primera oportunidad que yo tuve oportunidad de verlo, con perdón de la redundancia, fue en una comparecencia que yo tuve ante la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos, donde fui invitado a declarar sobre Centroamérica, ¿no? Sobre todo los problemas de los contras, ¿no? Y lo que estaba pasando en Nicaragua, un tema que yo había manejado bastante y que los americanos sabían. Entonces me invitaron y yo fui, ¿no? Y por supuesto yo hice una intervención totalmente favorable a los contras, ¿no? Y totalmente en la dirección de que había que buscar la forma de democratizar definitivamente a Nicaragua,
Y por supuesto, de ahí se derivaron preguntas sobre El Salvador y bueno, y algunas otras cosas adicionales, ¿no? Entonces, cuando yo termino, que estoy despidiendo allá en Washington, pensaba regresar al día siguiente. Se me acerca un tipo y me dice, eh, perdone, pero ¿cuándo piensa regresar usted a Venezuela? Y digo, bueno, en principio, ¿usted tendría algún problema en estar en la Casa Blanca esta tarde a las 4? Digo, ¿cómo? Sí, que el presidente Reagan quiere hablar con usted. Imagínate tú, ¿no? Ya. Bueno, me acomodé, ¿no? Y allá, como un cuarto para las 4, estaba yo ahí como un campeón. Y cuando llego, nos vamos por una parte que hay allá, en la Casa Blanca, donde estaban, bueno, algunos de los jefes de los contras que habían venido y estaban ahí reunidos y tal. Y por supuesto estaba, ¿ustedes se acuerdan del comandante Oliver North? El famoso, Teniente coronel. el TNC, el que tuvo el problema de las armas que eran para Irán y él las mandó para los contras y estaba él. Y a mí me impresionó mucho aquello, y estaban todos ahí, entonces, bueno, hablamos y tal. De pronto Reagan nos dice, espérenme un momentico que ya vengo, y una foto famosa, ¿no? Donde él se pone sobre la camisa, se quita el saco, una franela que decía, I am a contra tú. Y sale, ¿no? Con todos los jefes de los contras retratados. Bueno, ese día fue que nos conocimos. Después yo volví en el gobierno de Lucinchi, con Lucinchi, en visita oficial, ¿no? Allá a Washington. Y cuando vamos llegando ahí, cuando nos vemos y tal, empezó mamá mi gallo con la corbata que yo cargaba. Entonces le dije, bueno, presidente, si le gusta tanto, se la regalo. Dice, vamos a cambiar. Se quitó la de él, me la dio, yo le di la mía. Y Lucinchi miraba así, ¿no? Porque seguíamos caminando. No sabía Jaime que nosotros nos conocíamos, ¿no? Después en la noche, en la recepción formal, ¿no? Bueno, venimos nosotros, estaba Simón Alberto González de canciller, ¿no? Jaime, bueno, estaba yo, que era presidente de la Comisión de Política Exterior del Congreso en ese momento. Y entonces cuando vamos para el besamano, la cena, ahí, una cena, cuando Río me ve, se sale y me agarra. Y me agarra, oh, dame un abrazo. Dice, tú recibes aquí conmigo, me para al lado. En la noche cuando estábamos en el hotel, no, me dice Jaime, no, Jaime Lucinchi, me dice, Osvaldo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa relación tuya con este hombre que se ve que te tiene una particular deferencia? Y yo, bueno, presidente, porque me la tiene, yo se la tengo a él. Pero ¿de qué se trata? Yo no se lo puedo explicar, presidente. Pero lo más probable es que usted no lo va a entender y no quiero que lo entienda. Entonces se rió y tal. Y bueno, y así fuimos estableciendo una relación muy, muy, muy importante, que fue de mucha utilidad, ¿no? En la consolidación del Salvador, ¿no? En la primera etapa de lo de Nicaragua, ¿no? Y, en fin, son cosas que inolvidables en cuanto a la vida y la historia, ¿no?